Sí, fíjate, el método que yo quiero establecer en esta noche no es hacer énfasis en que el Génesis brilla por las diferencias y entre estos textos. No, porque las meras diferencias, que ese es uno de los criterios que establecidos por los expertos y académicos en el área, las meras diferencias no son suficientes para descartar los paralelos. Yo lo que estoy diciendo es que los paralelos no existen. Y para poner el ejemplo, si vemos el texto en sí, nos vamos a dar cuenta de ello. Ponemos el caso del Edén. De entre la cantidad de textos que existen que se acuden para hacer referencia o apoyar esta hipótesis, hay muchos textos. Yo voy a tomar prácticamente el principal o el que obviamente habla más de paralelos entre Génesis y este texto místico. Es el relato de Enki en el Dilmun, que se dice que es Génesis plagió este relato y lo adaptó al Edén, o lo que conocemos como el Edén. Entonces, prácticamente el relato de Enki y el Ilmun relata cómo el Ilmun era una tierra acuática, porque es una referencia a una isla cerca de Sumeria, cerca de esa zona pantanosa y acuífera. Entonces hace referencia al Ilmun como un paraíso, una especie de paraíso, que es como se presenta popularmente. Pero no es un paraíso, porque en el Dilmun no existe nada parecido a un paraíso, no existe ningún tipo de árbol codiciable, ni siquiera existe ese tipo de alimentos exuberantes ni nada de eso. Pero lo curioso de este relato es que vemos como Enki, que era como conocido o es conocido posteriormente como el consejero de los dioses, en este relato está en la etapa de su juventud, es lo primero. Y vemos que Enki está como otra diosa. O sea, vemos un acto de politeísmo, una narrativa politeísta. Enki está, la historia se relata con Enki y otra diosa que se conoce como Ninhursag. Y Ninhursag concibe de Enki luego de que éste se allega a él. Luego Enki se allega a su hija y esta concibe de él. Y luego Enki se llega a su nieta, esta concibe de él. Y cuando va a llegarse a su bisnieta, esto es en el... Se parece ¿Sí? mucho a las telenovelas de la tarde, la que podemos ver en la televisión. Sí, sí, no, eso no podemos decir, o sea, son idénticas, se parece a todo menos al Génesis, pero Enki cuando se va a llegar a su bisnieta, o sea, él tiene relaciones incestuosas con todas sus hijas y descendientes, cuando se va a llegar a su bisnieta, su bisabuela le dice que tome su semen, lo aparte y se lo dé para ir a sembrar plantas. Ella hace eso, siembra plantas y Enki se encuentra con estas plantas en el Dilmun. ¿Y qué hace? Que se las come. ¿Qué sucede? Que esta diosa maldice a Enki y entonces Enki comienza a tener dolores en 8 partes de su cuerpo. Aparece un zorro parlante, muy parecido al Génesis, no sé en qué, pero muy parecido. Aparece un zorro parlante que va en busca de Ninhursag para que ayude al dios Enki con sus dolores. Ella viene a ayudarlo y en cada parte que él le duele, ella le pregunta, ¿cuál es tu dolor? Por ejemplo, me duele en la pierna, y de la pierna, la palabra sumeria para pierna, ella crea una deidad. Entonces, donde supuestamente hay un paralelo es porque a Enki le duele una costilla. O sea, la costilla en sumerio se pronuncia ti. Entonces, de ti sale la diosa Ninti. O sea, tiene que ver con costilla. Entonces, los que buscan estos paralelos dicen, mira, espérate, aquí hay un paralelo. De la costilla de Enki sacaron una mujer, una diosa, o sea, del cuerpo de Enki sacaron a 2 diosas. Es importante que usted entienda esto, son dioses, no seres humanos. En este relato nunca habla de la creación de los seres humanos, ni siquiera se menciona un ser humano, se está hablando de dioses. Entonces, de la costilla de Enki surge la diosa Ninti. Y entonces, las personas que buscan paralelos dicen que esto es evidencia de que el relato de la creación de Eva, de un costado de Abraham, no de la costilla, de un costado de Adán, es evidencia de que es un plagio de este relato. La pregunta interesante, Santiago, sería, ¿cómo es que el autor de Génesis, teniendo toda esta historia que acabamos de detallar, solamente toma esta parte? O sea, ¿cómo pueden los que acusan de plagio sustentar eso? ¿Cómo pueden explicar que solamente el autor del Génesis, de la historia de la creación de Eva, solamente tomara esta parte? Y algo más curioso es que no existe ninguna relación lingüística entre Niti y Eva. A Eva no se le conoce como la madre o la diosa de la costilla, se le conoce como la madre de todo ser vivo. Y ese es el nombre particular que le da Adán luego de lo que pasó de la caída. Pero el nombre correcto es Ishtar. ¿Por qué? Porque del Ish, varón, fue tomada. No, o sea, Ishtar no Isha.
O sea, porque de Ish fue tomado. No tiene nada que ver con costilla. El nombre de Eva no tiene nada que ver. Entonces tendríamos que explicar qué ganaba el autor del Génesis con tomar esta historia si no guarda ninguna relación lingüística. Y el nombre de Eva nada tiene que ver con costilla, sino que Ish significa varona porque del varón Ish, el nombre Isha significa varona porque el varón Ish fue tomado.